Vamos a iniciar entonces, hermanos, con una oración. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bien, bienvenido, hermano Luis. Perfecto. Amado Dios, bendito Padre, rogamos que su Santo Espíritu se revele a nosotros a través de su palabra, Señor. Rogamos, Padre, ser discípulos ansiosos y deseosos de recibir siempre una palabra suya, una palabra de vida, de verdad, de justicia, que viene de su corazón, Señor. Ruego por cada uno de los aquí conectados, Señor, y de los que posteriormente podrá ver este estudio si queda bien grabado, Señor. Padre Santo, bendíganos con luz espiritual, con entendimiento, que su Santo Espíritu, Señor, sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén y Amén. amén. Muy bien, hermanos, empezamos el estudio. ¿Quién se acuerda de qué fue el estudio de la pasada semana? ¿Cómo se tituló o de qué se trató? ¿Quién se acuerda? El hermano Sebastián levantó la mano, hermano. La verdad de Dios Amén. hablaba de, Estrella, estrella de oro para el hermano Sebastián. Muy bien. hablaba, hablaba que la verdad de Dios es absoluta y que la verdad del hombre era limitada. Amén. Sí. La verdad del hombre siempre va a ser limitada o relativa a su conocimiento. Su conocimiento es siempre limitado. Siempre el hombre está aprendiendo algo nuevo en cuanto a la ciencia, en cuanto a todo. Entonces, la verdad del ser humano es relativa o limitada como su conocimiento del mundo que rodea. En cambio, Dios lo sabe todo, así que la verdad de Dios no está limitada al entendimiento de Dios, porque el entendimiento de Dios es ilimitado. Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Perfecto, hermano Sebastián. Y alcanzamos a ver tres pasajes bíblicos que aquí tengo yo. Pero aquí tengo mis apuntes. Espero que ustedes también tengan sus apuntes. Yo sé que la hermana Tamara ya está tomando apuntes, ya está con su cuaderno siempre ahí, con su hojita, con su lapicito. Ella ya ha llenado varios cuadernos, así que es un ejemplo. Bueno, la semana pasada vimos tres pasajes bíblicos y faltó ver uno. Vamos a hacer un resumen rápido de eso que vimos y para obviamente ver el que no alcanzamos. Bien, llegó la hermana Mari. Bienvenida, hermana Mari. Estamos recién empezando. Acabamos de orar y saludarnos. El primer pasaje que vimos la pasada semana fue Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11 nos declara que podemos glorificar a Dios. El deseo de cada uno, sin duda, es glorificar a Dios, es dar la gloria a Dios. Y el apóstol Pedro nos declara que para dar la gloria a Dios necesitamos hablar y hacer conforme a su palabra. Entonces, tenemos la clave. Si hablamos y hacemos conforme a la palabra de Dios, glorificamos a Dios. Es muy fácil deducir que si no hablamos ni hacemos conforme a la palabra de Dios, no estamos glorificando a Dios. Vimos también Juan 17:8. Y Juan 17:8 es una oración, ¿no es cierto?, del Señor Jesús en Getsemaní al Padre antes de ser entregado, antes de él cumplir su propósito como Salvador, como el Cordero de Dios que va a expiar los pecados de todo el mundo. Y en esta oración Jesús dice muchas cosas, es la oración más larga de la que tenemos registro en el Nuevo Testamento. Y yo me enfoqué específicamente en el versículo 8. El versículo 8, el que quiere lo puede buscar, yo no lo voy a resumir, lo voy a leer porque es muy, muy específico. Juan 17:8 dice, las palabras que me diste, dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios, a su Padre eterno, dice, las palabras que me diste les he dado. ¿A quiénes? A los discípulos, a los apóstoles. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjese el resultado de que Jesús no distorsionara
la palabra que el Padre puso para que Él transmitiera. Jesús transmitió las palabras que el Padre puso a Él. Y el resultado es que ellos la recibieron. El resultado es que ellos conocieron que verdaderamente viene del Padre y que todo lo demás ustedes ya saben la historia. Por eso nosotros hoy día estamos como iglesia. Si no, no existiría la iglesia. En pocas palabras, este versículo, hermano, habla de la exactitud en el mensaje, específicamente en el mensaje de Dios para nosotros. No se trata de un mensaje solamente bonito, no se trata solamente de un mensaje esperanzador o de levantar el ánimo, no, 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 no. La palabra de Dios puede ser bonita, esperanzadora, todo, pero también puede ser distorsionada y llevada a un mensaje humano. Y el problema de eso es que va a dejar de tener el efecto que Dios quiere que tenga. ¿Por qué? Porque va a dejar de ser la palabra de Dios, ya no va a ser la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que hay un solo mediador, una sola persona que puede interceder entre nosotros y Dios. Si yo me aparto de eso, entonces yo no estoy hablando de la palabra de Dios. Y el efecto que va a tener eso es que yo voy a usar otro mediador, otra mediadora, o simplemente voy a pensar que no necesito mediador alguno. Y el efecto de eso va a ser que la promesa no se va a cumplir en mí. Esa entonces es la importancia de la exactitud. Nosotros necesitamos entender el mensaje exacto de Dios. Fíjese que si Dios no le interesara tanto lo que usted entiende de Él, si a Dios solamente le importara que usted crea en Él, Dios no nos hubiera entregado la Biblia. Los apóstoles no hubieran escrito, nadie no hubiera escrito, porque cada uno tendría su expectativa o su idea de cómo es Dios y lo que Dios quiere de Él. Y si a Dios eh, lo dejara tranquilo eso, entonces no tendríamos la Biblia en nuestras manos. El hecho de que tengamos la Biblia en nuestras manos y todo lo que significó eso, la muerte de mártires, personas que fueron perseguidas, pucha, etcétera, la evidencia de que tenemos la Biblia en nuestras manos hoy es porque Dios quiere que tengamos un mensaje exacto, específico de su palabra. Y el último versículo o grupo de versículos que vimos la pasada semana fue Juan 8, 31 al 34. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. ¿Qué declaran estos versículos? Aquí los tengo, pero acá tengo el resumen. Yo voy a decir el resumen. Estos versículos, estos 4 versículos declaran que solamente permanecer en la palabra de Jesús nos hace sus discípulos verdaderos y que mediante ello vamos a poder llegar a conocer la verdad que nos libra del pecado. Necesitamos entonces, para ser discípulos verdaderos, ¿qué necesitamos? Permanecer en la palabra exacta de Dios y mediante ello hay una promesa. La promesa es llegar a conocer la verdad que libra al hombre del pecado. Bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Bienvenido, hermano Carlos. Por ahí lo vi ingresar a la sala. Otro invitado mío. Muy bien. Somos varios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí estamos haciendo un repaso de lo que fue el estudio de la semana pasada. Hermano Esteban, hermana Eliana, hermano, bueno, dice Antonia, pero no es Antonia, yo me acuerdo que es hermano Luis Riquelme. Tenemos a Sebastián, la hermana Mari, María Laura, Luis, Ruth, Tamara, Camila y los que lo acompañan. Tenemos un tremendo estudio hoy día, hermanos, en asistencia, además de que va a ser un tremendo estudio también, porque vamos a ver algo grandioso hoy día. No hay dudas bueno, avanzamos entonces. El pasaje que no alcanzamos a ver la semana pasada es Primera de Pedro, capítulo 1, tengo anotado aquí. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro 1, versículo 22 al 25.
Perfecto. 22 al 25. Y bueno, supuestamente aquí íbamos a quedar la semana pasada, pero hubieron muchas inquietudes, comentarios, nos salimos un poco del tema y todo eso es enriquecedor, así que cuando se da la oportunidad hay que darle nomás. Y no alcanzamos a ver este versículo, estos, estos versículos. Así que hoy día vamos a ver estos 4 versículos que eran el final de la semana pasada, el final de la clase pasada, que es conociendo la verdad. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjese aquí, hay acción, verbo. La palabra aquí es obediencia. La verdad de Dios no solamente es algo que necesitamos escuchar, no solamente algo que necesitamos entender y llegar a creer. Todo lo anterior, escuchar la palabra, entenderla y creerla, nos lleva a una acción, nos lleva a ser actores, nos lleva a responder en obediencia, en hacer caso. Por ejemplo, la palabra guardar. Guardar, en el contexto bíblico, la vemos mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento, y guardar es obedecer, poner por práctica, poner por obra. Y aquí dice que, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí, ¿qué está declarando el apóstol Pedro? Que ellos, a quienes él les escribe, purificaron sus almas. Purificaron sus almas por obedecer la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que vimos en Juan 8, 31 al 34. La verdad que libra al hombre de qué? Hablen nomás. Abran el micrófono y tírenla. Del Hola, pecado. hermano Henderson, bienvenido. Estamos en Primera de Pedro 1:22. Cuando hablamos de purificar el alma, yo me acuerdo que eso lo alcanzamos a ver. En este lenguaje espiritual, ¿qué significa purificar el alma? ¿Qué significa que el alma esté impura? ¿Se acuerdan? Pecado. Perfecto. El hermano se va a llevar todas las estrellas hoy día. Perfecto, hermano Sebastián. Lo único que puede contaminar nuestra alma es el pecado. Nuestra alma es eterna, es algo inmaterial. Eh, Nuestro cuerpo, dice el Señor Jesús, se puede contaminar por una comida en mal estado, por bacterias, por bichos, por virus. Pero el alma, eso no le va a hacer nada. Al alma, solamente el pecado la va a contaminar. Bien, y aquí Pedro está diciendo que ellos purificaron sus almas por obedecer la verdad. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que hay una verdad, no cualquier verdad. Hay una verdad específica, que cuando es obedecida, nuestra alma es purificada, es decir, somos libres del pecado. Y aquí lo que prometió Jesús a sus discípulos vemos que lo cumplió, porque Jesús dijo, si ustedes permanecen fieles en mi palabra, ¿verdad? Si ustedes permanecen fieles en mi palabra, van a llegar a conocer una verdad que libra al hombre del pecado. Y si ya hay personas, cuando escribe Pedro, si ya hay personas que han sido liberadas de su pecado, es porque ya se cumplió la promesa. Esta verdad ya se reveló. Porque hasta cuando Jesús lo dijo, era un misterio. Como el hermano Eduardo, que no nos está pudiendo acompañar ahora, la vez pasada decía, habla como misterio. Exacto. Yo lo enfoco como una promesa. Porque Jesús, al prometer que van a encontrar una verdad, yo lo veo como una promesa. Que obviamente, si es promesa, es un misterio. Muy bien. Y versículo 23 dice, siendo, o sea, qué ocurre en este corazón que es purificado, en esta alma, ¿no es cierto?, que es purificada, según el versículo 22. El versículo 23 habla de un renacer.
de volver a nacer. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El énfasis de Pedro aquí en este versículo, para poder purificar nuestra alma, para que nuestro corazón sea puro, que eso en lenguaje literal significa para poder ser libertado del pecado, el versículo 23 dice que es necesario renacer, es necesario volver a nacer, un nuevo nacimiento. Pero no un nacimiento corruptible, porque usted y yo alguna vez nacimos, tenemos un root, una fecha de nacimiento, vamos sumando años, y si Cristo nos llega antes, un día partimos, como cientos de personas que hemos conocido y hemos ido a despedir, ¿no es cierto? Hasta que Cristo Hermano, vuelva. Amén. Entonces aquí dice hermano que Héctor, es un renacer incorruptible mediante hermano la palabra Héctor, de Dios. Bien, es un nacimiento que no es material, tiene que ser algo espiritual. Porque si está hablando de la purificación del alma, de la purificación del corazón, no está hablando literalmente, sino que está hablando del pecado. Y este pecado, cuando obedecemos una verdad específica de Dios, nos da la virtud de volver a nacer espiritualmente. ¿Ya? Físicamente seguimos siendo igual, los que somos feos, seguimos siendo igual de feos. ¿Ah? Y los que son bonitos siguen siendo bonitos. Es algo que ocurre espiritualmente. Bien, versículo 24 hace una comparativa. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con esto hace el cierre de la idea, Pedro. Toma algo del Antiguo Testamento. Este es un pasaje, una porción del Antiguo Testamento. Y dice, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Es decir, el hombre es como hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? La hierba se seca. El hombre tiene su pasar en este mundo terrenal. Pero fíjese que hasta la hierba que se seca, que andamos sacando como maleza, que no nos gusta, que la encontramos fea, hasta la hierba da unas flores bonitas a veces, unas flores bonitas, rojita, amarilla, de todos los colores. Hasta una cuestión que andamos sacando porque la encontramos fea, da una flor bonita. El ser humano lo mismo. Dice que lo máximo que pueda llegar a ser el hombre es como la flor de la hierba. ¿Qué va a pasar un día? La hierba se va a secar y lo bonito de la flor no va a perdurar. Pero, pero, la palabra del Señor sí permanece para siempre y hace permanecer para siempre al que por ella vive. Es lo que promete. Y fíjese, aquí va a decir una palabra especial. Dice, y esta es la palabra, no cualquier palabra. O sea, ¿cuál es la palabra que cuando la obedecemos purificamos el alma? ¿Cuál es la palabra que purifica nuestro corazón? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué parte, qué específicamente es la palabra de Dios que nos hace renacer, renacer incorruptibles para no morir nunca más? ¿Qué parte de la palabra de Dios? No es cualquier palabra. No es que abramos la Biblia en cualquier página y que tomemos cualquier verdad de Dios. Es una verdad, dijimos, lo estudiamos la semana pasada, una verdad específica. Y esa palabra aquí le va a poner nombre, Pedro. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que es anunciada por el Evangelio, esa es la palabra que libra al hombre del pecado. Esa es la palabra que purifica el alma, que purifica el corazón, que hace renacer al hombre de una simiente incorruptible para vivir por la palabra de Dios eternamente. Esa es la palabra que Jesús prometió, que si permanecían como discípulos verdaderos, iban a conocer. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
¿Bien? ¿Alguna pregunta, comentario? Entiendo que el hermano Henderson me mandó un texto que tiene problemas con el micrófono, parece. No puede hablar, pero parece que puede escuchar. Así que, bien. ¿Alguna pregunta? Creo que hasta aquí todo claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar al estudio de hoy. El estudio de hoy es, obviamente, obedeciendo la verdad. Porque la verdad no solamente necesitamos entenderla, oírla, creerla, necesitamos para que purifique nuestra alma, ahí lo dijo recién Pedro, necesitamos ¿qué cosa? Alguien que no sea el Sebastián, a ver quién me va a contestar. Tengo un puro alumno estrella, un puro Sebastián. Ya Sebastián. Obedeciendo, ¿Qué dice hermana Tamara? Obedecerla. obedeciendo la verdad. Eso. Gracias. Ahora tengo dos alumnos estrella. Perfecto. Una alumna y un alumno. Entonces, la palabra de Dios necesitamos obedecerla. No basta estudiarla, escucharla, entenderla, memorizarla, creerla. No. Todo eso es un medio para llegar a algo. El medio para llegar a obedecerla. Si nosotros la escuchamos, la entendemos, la memorizamos, incluso la creemos y llegamos hasta ahí, no sirvió para nada. Porque el fin de que Dios transmita su mensaje es exactamente permanecer en la palabra de Dios, como dice Valeria. Hay que obedecerla y permanecer. Porque hay personas también que la obedecen un tiempo y desertan. Se echan para atrás, que fue más o menos lo predicado, ¿no es cierto? El domingo pasado. Eso es lo que predicó el hermano que estuvo predicando. El primer caso. Entonces, necesitamos obedecer la palabra. Por eso Dios revela su palabra, no solamente para que sea oída, no solamente para que sea predicada, no solamente para que muchos la entiendan. La expectativa, el deseo de Dios es que su palabra sea obedecida, porque el beneficio es al obedecer la palabra. Todo lo demás es un medio para llegar a la obediencia. Por ejemplo, si yo no escucho la palabra, nunca voy a llegar a obedecerla. Si yo no entiendo la palabra, nunca voy a llegar a obedecerla. Si yo no creo la palabra, no voy a llegar a obedecerla. Entonces ahí uno deduce que todos esos son pasos previos para llegar a un fin. Todos esos son pasos que le llaman un medio para un fin. Fíjese usted trabaja para que le paguen un sueldo, para poder comer. Entonces el dinero es un medio, no un fin. Porque usted el dinero que le pagan no lo va guardando, guardando, guardando. No, pues si el dinero que le pagaron el mes pasado, a usted y a mí ya se nos acabó. El dinero es un medio para poder comer, pagar la cuota del banco, el dividendo, el arriendo, lo que sea. Entonces lo mismo, creer, entender, predicar, memorizar, todo lo que sea antes de obedecer es un medio. Y el fin es que la palabra de Dios sea obedecida. Tiene que ser obedecida. Y esta parte de la palabra, Pedro la llama evangelio. Evangelio. Entonces ahí vamos a terminar ahí estábamos terminando la semana pasada, en que el evangelio es la palabra que al obedecerla nos libra del pecado. Entonces ahora los voy a llevar a un versículo que confirma esto, y es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo al principio de su epístola? Y está hablando del evangelio. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Confirma perfectamente Pablo lo que escribió Pedro en otro lugar, en otro tiempo, para otras personas, pero el mensaje es de Dios.
Y el Espíritu Santo que guió a Pedro también es el que está guiando a Pablo. Y también el que guió a Juan cuando escribió en el capítulo 8 y todo lo que hemos visto anteriormente. Así que todo tiene que calzar perfectamente o no estamos entendiendo bien algo. ¿Qué dice Pablo? El Evangelio es el poder que Dios usa para salvar al que cree. Si una persona no cree, entonces no va a poder ser salva. Pero también estudiamos en la primera clase, en las primeras clases, primer nivel, que creer en Dios es algo totalmente accesible. El hombre tiene la capacidad de creer. De hecho, todos los días tenemos que creerle a varias personas. Todos los días. Incluso personas que hemos visto por primera vez. Mire, usted compra un kilo de pan y ese pan, usted, ¿cómo sabe que no está envenenado? O usted toma una micro y ¿cómo usted sabe que esa persona es competente para manejar? Usted toma la micro nomás, cree. Usted compra el pan, cree. Y así, cada 5 minutos le crea un mortal. Pero hay gente que dice, no puedo creer en Dios. Eso es mentira. Dios declara que la fe viene por el oír. Eso lo encontramos en Romanos 10. Dios declara que Juan escribió el Evangelio de Juan, capítulo 20, estoy viendo, para que al leerlo las personas pudieran creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, creer es muy sencillo. Creer es simplemente el proceso de aceptar lo que Dios hizo. Pero para poder aceptar lo que Dios hizo, yo primero tengo que saber lo que Dios hizo. Porque increíblemente hasta el día de hoy hay personas que no saben lo que Dios hizo. Para nosotros puede ser ya materia pasada, película vieja, chiste repetido. Pero hay personas que no tienen idea. Nunca en su vida han abierto una Biblia. Nadie les ha hablado de la palabra verdadera de Dios. Entonces, el Evangelio, según Pedro, es la verdad que libra al hombre del pecado, que lo hace renacer incorruptible. Según Pablo, el Evangelio es el poder que Dios usa para salvar al hombre. Bueno, voy a preguntar por si acaso, porque uno nunca, como profesor, tiene que dar por sabida la materia. Cuando Pablo dice que el Evangelio es el poder que Dios usa para salvar al hombre, ¿de qué lo salva? ¿Del pecado? Ah, bien, hermana Mari, del pecado. Bravo. Varios alumnos destacados, perfecto. Claro, porque hay personas que, pucha, por allá andan prometiendo que Dios te va a sacar de las deudas y que te va a regalar un auto y que te va a dar el trabajo de tus sueños. O sea, no, Dios no promete eso. Eso lo promete el hombre. ¿Para qué? Con bienes personales. Dios promete salvación. Dios promete que un día, cuando tú partas de este mundo, tienes asegurada tu estadía eterna con Él. El Evangelio es el poder que Dios usa para salvarte de tu pecado, para que cuando tú partas de este mundo, tu estadía eterna esté asegurada en Cristo con Él. Es. Amén. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Porque de verdad usted haga este ejercicio. Pregúntele a un católico, a un evangélico, a un adventista, a un bautista, a un mormón, ¿qué es el Evangelio? Cada uno le daba una respuesta distinta y no es la respuesta bíblica. ¿Cómo podemos deducir qué es el Evangelio? Hay dos maneras de deducir algo. Aplica a la Biblia y aplica a cualquier cosa. Pero como estamos en un estudio bíblico, vamos a decir que hay dos maneras de deducir algo. La primera manera de deducir qué es el Evangelio es por definición. Que la Biblia me defina, que la Biblia me diga qué es el Evangelio y se acabó. La segunda manera, que siempre demanda un poquito más de tiempo, energía, trabajo, es por los resultados, por el efecto. Vale decir, el Evangelio es aquello que me libera del pecado. El Evangelio es aquello que me hace renacer, ¿verdad?
Son las dos maneras que podemos llegar a la respuesta de qué es el Evangelio. Y nosotros vamos a usar las dos. Vamos a las dos. Primero vamos a ver la definición. La definición más sencilla está en 1 Corintios 15. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, versículos 1 al 3, 4. 1 al 4. En 1 Corintios, capítulo 15, es el pasaje más detallado de lo que será un día el proceso de resurrección. Pablo explica en este pasaje con lujo de detalle cómo va a ser ese acontecimiento. Y comienza diciendo lo que es el Evangelio. O sea, todo esto sobre la base de lo que es el Evangelio. Lo primero que hace el apóstol Pablo es definir lo que es el Evangelio. Fíjese versículo 1. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ahí está. ¿Qué predicó el apóstol, en este caso Pablo, a ellos? El Evangelio. Y este Evangelio ellos lo recibieron y perseveran en él. Porque si yo lo obedezco y no persevero, no sirve para nada. Es como decir, mira, este medicamento te va a mantener con vida. Aunque tú tienes una enfermedad de muerte, se descubrió, este medicamento tienes que tomártelo todos los días. No sirve de nada creerlo, entenderlo, empezárselo a tomar y en un momento de la vida decir, me aburrí de tomármelo. Hasta ahí llegaron los efectos del medicamento y murió. Entonces, versículo 1, Pablo va a declarar el evangelio que predicó, que ellos recibieron y que perseveran en él. Y agrega, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les prediqué, que es el evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces aquí vamos a ver la definición de lo que es el evangelio, pero antes de definir lo que es el evangelio, Pablo dice lo que es el evangelio de una manera deductiva. El evangelio es algo que nos salva. Fíjese, soy salvo si no creísteis en vano. Entonces, el evangelio es algo que nos salva. Es un mensaje que nos salva. Lo da por sentado. Y aquí va a definir con palabras simples qué es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Recordemos que Pablo, antes de ser el apóstol, antes de ser cristiano, a Pablo se le acercó un discípulo que se llamaba Ananías y lo primero que le enseñó fue el evangelio. Y él dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Lo primero que enseñaba Pablo era el evangelio, porque fue lo primero que le enseñaron a él para poder ser cristiano, para ser libre de su pecado. Y de hecho Ananías le dice, no te detengas, obedece este mensaje y lava tus pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está definiendo el Evangelio como un mensaje que él recibió y que él les enseñó, y que inicia con la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a la Escritura. Primer punto. Versículo 4. Y que fue sepultado. Segundo punto. Cristo fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tercer punto. Cristo resucitó. Entonces, la definición del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio está asociado intrínsecamente a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero ¿qué significa entonces eso de que yo obedezco el Evangelio? Porque yo necesito, según Pedro y lo que vimos también antes de Pablo, necesito obedecerlo, no solamente
entenderlo, creerlo. Yo necesito obedecer la verdad, obedecer el Evangelio, para que Él pueda librarme del pecado. ¿Cómo yo entonces obedezco la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Hay alguna manera en que yo participo en estos tres eventos? Efectivamente, efectivamente. El bautizo. Puede ser el bautismo. Vamos a ir a la respuesta corta y a la respuesta larga. Primero, vamos a ir a la respuesta corta. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses 2, versículos 11 y 12. Y el pasaje declara, en él, hablando de Cristo, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión simplemente es una microcirugía en la que una parte de piel es retirada y eliminada. La figura de eso es que en Cristo somos circuncidados espiritualmente. En la circuncisión física que practicaban los judíos, un trozo de piel era eliminado. Pero en la circuncisión de Cristo es el pecado el que es eliminado. ¿Bien? Y agrega, ¿cuándo ocurre esto? Y dice, sepultados con Él en el bautismo. Entonces, participamos en la sepultura de Cristo al ser bautizados, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y nosotros sabemos que entre la muerte y la resurrección está implícitamente la sepultura. Así que participamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo cuando somos bautizados. Es una figura en la cual nosotros obedecemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Obviamente, para poder obedecer esta verdad, primero tenemos que creerla. Y antes de creerla, tenemos que haberla entendido. No podemos creer algo que no entendimos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que no lo entienden, pero se bautizan. ¿Qué significa eso? Que no obedecieron el Evangelio. Ellos se bautizaron, sí, pero no obedecieron el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entendieron. Y si yo no entiendo, no puedo creer. Creer es una respuesta a entender. Yo puedo creer o no creer en algo que entendí, pero si no lo entiendo, es imposible creerlo. No lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos 10. Él dice, ¿cómo van a creer si no les predican? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Y da una cadena, es un proceso. Entonces es importante esto, porque si una persona se bautizó sin entender lo que estaba haciendo, necesita ser humilde y un buscador sincero de Dios y decir, ¿sabe? Yo me bauticé pero no entendía el Evangelio. Entonces yo lo que obedecí no fue el Evangelio. Yo me bauticé, pero no en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Bien? Y fíjese cómo termina este versículo 12. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nosotros obedecemos el bautismo, que es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados, cuando nosotros lo obedecemos, nosotros estamos siendo creyentes, porque dice, mediante la fe, nosotros estamos creyendo no al que predica, estamos creyendo a Dios, mediante la fe en el poder de Dios. No creemos en nada más que en el poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? El poder que Dios usa para salvar al que cree. Y se da cuenta que esto es un círculo que vuelve a llevar al punto de partida y nos va llevando por distintos pasajes y llegamos al mismo punto de partida y empieza a ser un círculo. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio.
No es más que eso. El Evangelio es un mensaje sencillo, simple, que si lo obedecemos después de creerlo, y obviamente habiéndolo entendido, el Señor promete librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Y como dice Pablo, si nosotros permanecemos fiel, no creímos en vano, vamos a ser salvos. Bien, entonces esta es la respuesta corta. Esta es la respuesta corta. La respuesta larga la vamos a dejar. Bueno, hasta aquí entendimos ya lo que es la verdad que libra al hombre del pecado. Entendimos que a esa verdad la Biblia la llama el Evangelio. Y algunas traducciones, en vez de Evangelio, le dicen buenas nuevas, que es lo mismo, pero traducido. Entendimos que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por tanto, la única manera o forma en que yo obedezco el Evangelio, en que yo obedezco la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es cuando me bautizo. Cuando yo voy al bautismo, yo renuncio a mi vida para vivir la vida que Dios quiere. Es imposible pretender vivir la vida que Dios quiere si primero no renuncio a la mía, a mis propios deseos, a mi propia voluntad. Eso representa la muerte. Soy sumergido en el agua, eso representa una sepultura de agua. Cristo está participando en cada paso con nosotros. Él está siendo sumergido espiritualmente con nosotros. Y cuando salimos del agua, salimos de la sepultura, eso representa que somos resucitados con Cristo. Él está participando con nosotros, estamos resucitando juntamente con Él. Bien, o sea, hoy día ya entendimos a nivel quizás intermedio, no es ni tan avanzado, tampoco ya tan básico, ya estamos a un nivel intermedio de lo que es el Evangelio y de lo que necesita cada ser humano en este mundo para cuando parta tenga asegurada su estadía en las moradas eternas, para que el sacrificio de Cristo en la cruz no sea en vano para esa persona. La próxima clase vamos a ver la respuesta larga, que es más interesante. Y yo le puse un nombre y se llama respuesta regresiva. Tuve que ponerle nombre porque realmente es súper interesante. Pensé que iba a llegar ahí, pero no fue la voluntad de Dios. Dios quiere dejarlos con ganas de algo para la próxima semana. Preguntas, hermanos, comentarios. Yo voy a dejar el video hasta aquí para efectos de estudio y seguimos ahora nosotros con comentarios, inquietudes, dudas, etcétera.